la concejala Viviana nos haga la reflexión del día de hoy. La oración. Entonces vamos a hacer una oración. Nos disponemos. Nuestro amado Padre Celestial, en esta noche queremos agradecerte por tu infinito amor y tus bendiciones. Agradecerte por nuestras familias, nuestros amigos y todos nuestros vecinos. Te agradecemos por la estadía en este pueblo maravilloso, el cual queremos ver siempre de la mejor manera, progresando y con toda su comunidad bien. Te queremos pedir en esta noche tan especial que tu Espíritu siempre nos acompañe, que podamos tomar excelentes decisiones para nuestro futuro y el de la comunidad. Te queremos pedir que siempre pongas en nuestro camino personas que nos ayuden a edificarnos y a ser cada día mucho mejores. Te agradecemos, Señor, estas cosas y las pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Por favor, señor secretario, hacer lectura del orden de la sesión. Agenda número 54, noviembre 8 de 2016, Recinto Honorable Consejo. Objetivo: atender presentación del marco fiscal de mediano plazo por parte de la Secretaría de Hacienda Municipal. Primero, aprobación del acta número 53 de 2016. Segundo, atender presentación del marco fiscal de mediano plazo por parte de la Secretaría de Hacienda Municipal. Tercero, proposiciones y asuntos varios. Queda en consideración el orden de la sesión. ¿Aprobamos el orden de la sesión? Muy bien. Continuamos. Damos inicio entonces al punto 1, aprobación del acta número 53 de 2016. Todos tuvimos el acta en nuestros correos oportunamente. Hicimos las observaciones quienes encontramos algo para hacer. En mi caso fue de forma, algunos signos de puntuación que ya se lo hice saber al secretario. Yo también le mandé algunas correcciones. Muy bien. Entonces está en consideración el acta número 53. ¿Aprobamos el acta número 53? Muy bien, muchas gracias. Continuamos. Punto número 2, atender presentación del marco fiscal de mediano plazo por parte de la Secretaría de Hacienda Municipal. Bueno, muy bien, muchas gracias. Economista Yurian Viviana, nuevamente bienvenida a este recinto. Qué bueno entonces que usted presente a su equipo de trabajo. Y le damos la bienvenida también al profesional Norén, bienvenido acá al recinto. Qué bueno que esté con nosotros. A la gente de la policía, a la personera, qué rico, bienvenidos. Y a los profesionales que están acá. Muchísimas gracias. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches para toda la comunidad que nos sigue a través del canal local Teleamalfi. Hoy nos disponemos a atender la presentación sobre el marco fiscal de mediano plazo. Nos acompaña entonces para esta presentación Ricardo Estupiñán, consultor, la persona que nos asesoró para la actualización y la elaboración del marco fiscal de mediano plazo. Entonces le doy la palabra a Ricardo para que inicie la presentación. Muy bien. Bueno, muy buenas noches a todos concejales. Buenas noches. Agradecerles mucho el espacio que nos brindan para hacer la presentación de nuestro marco fiscal de mediano plazo. Decirles que el objetivo del día de hoy es presentarles a ustedes cómo se encuentran las finanzas del municipio, hacerles mostrar más bien un estudio que se realizó en los últimos 4 años, donde evidenciamos cuál es el diagnóstico financiero del municipio, cómo es el diagnóstico administrativo, y con base a esas causas, a esos determinantes que logramos evidenciar en el tema de ingresos, en el tema de gastos, en el estudio del servicio de la deuda pública, en el estudio de los pasivos contingentes, de los pasivos exigibles, determinamos cuál va a ser la proyección a mediano plazo de nuestras finanzas, cómo va a ser el comportamiento de nuestros ingresos, de nuestros gastos y cuáles van a ser esos indicadores, ¿cierto?, de cumplimiento y de metas que vamos a tener en nuestro próximo periodo de gobierno. Básicamente ese es, digamos, el objetivo del siguiente marco fiscal de mediano plazo,
hemos querido traerles la planificación, cómo se elaboró, traerles puntualidades de la elaboración de ese marco fiscal de mediano plazo y brindarles a ustedes una herramienta de seguimiento y evaluación que pueden tener para todo el tema del presupuesto, para el tema de control del presupuesto, para el tema del control del gasto de funcionamiento de la alcaldía, para el tema del control del gasto de inversión, ¿cierto? Porque finalmente este marco fiscal de mediano plazo va a ser, digamos, el punto de partida de cómo se va a financiar el periodo de gobierno actual, de cómo estamos planificando nuestras finanzas públicas, de qué se espera ejecutar estos 4 años de periodo de gobierno y cómo va a quedar el municipio al cabo de estos 4 años, ¿cierto? Es de recordar que esto es una herramienta de planificación a partir de la cual se elaboró nuestro presupuesto municipal 2017, que dependiendo de las políticas tributarias, políticas fiscales, decisiones de tipo administrativo que se van tomando en la administración, pues se van modificando las proyecciones cada año, ¿cierto? Entonces este es, digamos, nuestro plan financiero para los próximos 10 años y fundamentalmente, digamos, armonizado con nuestro presupuesto 2017. Pueden ustedes que va a haber una relación muy estrecha entre la planificación de nuestro marco fiscal de mediano plazo, nuestro presupuesto 2017 y, por supuesto, es transversal a nuestro plan de desarrollo, nuestro plan de desarrollo 2016-2019. Bueno, entonces, básicamente, como para darles una idea general de qué es el marco fiscal de mediano plazo, nos encontramos que va a ser un estudio, ¿cierto?, de las finanzas municipales, hasta acá como una especie de diagnóstico que se elabora del tema financiero, administrativo y político del municipio, y a través de ese diagnóstico vamos a evidenciar cómo vamos a planificar esa proyección a mediano plazo sobre nuestras finanzas municipales. ¿Qué elementos fueron tenidos en cuenta en la elaboración de este marco fiscal de mediano plazo para hacer todo el tema del diagnóstico? Básicamente tuvimos en cuenta lo siguiente: tuvimos en cuenta el histórico de las ejecuciones presupuestales, es decir, la relación de los ingresos y gastos de los últimos 4 años del municipio. Tuvimos en cuenta el primer semestre de 2016 para ver cuál ha sido el comportamiento de este primer semestre del municipio. Vimos cuál es el gasto fijo de funcionamiento, cuál es el gasto de nómina, el gasto de contratistas, el gasto de pensionados, el gasto de cuota parte, ¿cierto? ¿Cuál es el gasto fijo del municipio? Hicimos un análisis de la deuda pública, cuál es el saldo de la deuda a hoy, cuál es la proyección de la deuda, cuáles son esos créditos aprobados, no desembolsados por parte del municipio, y por supuesto, pues, cuáles son sus indicadores de disciplina fiscal, ¿cierto?, enmarcados en todo el tema de la ley 358 y la ley 819. Hay un tema de, bueno, se supone que el marco fiscal de mediano plazo cada año trae unas metas, y esas metas como tal traen unos planes de acción y de cumplimiento. Entonces miramos, bueno, cuáles fueron los planes de acción, cuáles fueron las metas de cumplimiento de la vigencia anterior. ¿Con qué objetivo? Para verificar el municipio qué avances tuvo, qué acciones realizó, qué metas alcanzó a cumplir y qué quedó pendiente, qué se logra rescatar para nosotros, digamos, proyectar para la vigencia 2016. Hay un tema muy importante que es el tema de aquellos acuerdos que son aprobados aquí en el Consejo Municipal que traen para las finanzas municipales un impacto fiscal, un costo fiscal. ¿Qué es este costo fiscal? Es un menor ingreso que percibe el municipio producto de beneficios tributarios, producto de exenciones tributarios, producto de amnistías, producto de descuentos, que es importante hacerles un análisis para verificar cuál es el costo de ellos y cuál es su impacto sobre las finanzas municipales. ¿Por qué? Porque todos estos acuerdos, si bien tienen un beneficio social, buscan un beneficio social, por el lado financiero tienen un costo y es un menor ingreso que deja de percibir la administración. Muchos de estos son de tipo de exoneración tributaria, que no solamente traen un costo por un año, sino que traen un costo por la vigencia de la exoneración, que generalmente son 10 años. Entonces hemos querido hacer un análisis a esos proyectos que en el año 2015 tuvieron un impacto fiscal. Entonces por eso hicimos, digamos, como esa evaluación. Finalmente se hace una evaluación de los pasivos exigibles, es decir, aquel déficit fiscal o aquel sentencias falladas en contra de la administración que como tal son un pasivo cierto exigible para el municipio que debe, digamos,
honrar su pago. Entonces verificar, bueno, cuánto asciende esa suma, qué debe el municipio hoy. Y el tema de pasivos contingentes, que son aquellos procesos que se encuentran en la vía judicial, ¿cierto? Todo el tema de demandas, que es importante a partir del diagnóstico y evaluación que haga el jurídico del municipio, determinar cuáles son las pretensiones de estos, digamos, procesos judiciales y determinar las pretensiones para encontrar una probabilidad de fallo en contra y poder provisionar unos recursos en nuestro plan financiero que nos permita responder en caso tal que esos procesos ejecutivos se conviertan en contra para el municipio. Entonces ahí encontramos todo el tema de esos fondos de pasivos contingentes que lo que buscan es provisionar recursos para evitar que un fallo en contra del municipio genere una inestabilidad financiera y por el contrario se tenga un ahorro para garantizar el pago de sus posibles fallos adversos. Finalmente, hacemos un análisis de cuál es el POAI 2016-2017 para planificar cuál va a ser el tema de la inversión de los próximos años. Entonces, básicamente, esta fue, digamos, la información general que se tuvo en cuenta para la elaboración de este marco fiscal de mediano plazo. Como se pueden dar cuenta, de entrada se dan cuenta que es un análisis muy completo y por eso, digamos, es la oportunidad de invitarlos, ¿cierto?, a hacer esa buena, digamos, lectura, ese marco fiscal, porque de la lectura se van a poder dar cuenta, digamos, o entender una generalidad del municipio, comprender integralmente el municipio, desde el punto de vista de ingresos, de gastos, de procesos ejecutivos, de demandas, de acuerdos municipales, que les va a permitir a ustedes tener una visión más amplia de cómo es el comportamiento de la Secretaría de Hacienda. Listo. Con esa información, básicamente, hicimos el análisis de los 9 componentes que nos exige la Ley 819 de tener en cuenta en el análisis de nuestro marco fiscal de mediano plazo. Básicamente, nuestro primer punto de partida es, bueno, ¿cómo estamos planificando las finanzas del municipio? Es decir, ¿qué ingresos estamos planificando? ¿Cuál es el recaudo esperado del municipio? Y con base a esa proyección de ingresos, ¿qué esperamos sea destinado al gasto? En esa proyección de ingresos se tienen en cuenta unas variables macroeconómicas, como es la inflación, como es el crecimiento de la economía, como es el tema del manejo del sistema general de regalías, ¿cierto? Cómo se va a comportar todo el tema de regalías. Se tiene en cuenta cómo ha sido, digamos, el comportamiento de las principales fuentes o digamos, rentas propias del municipio, como lo es el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, la sobretasa del combustible, para determinar, bueno, cuáles van a ser nuestros ingresos y con base en ello, pues proyectar los gastos, ¿cierto? El gasto de funcionamiento, de inversión y servicio de deuda. Se hace, a partir de ese plan financiero, pues ya se empiezan a calcular unas metas de cumplimiento. Dentro de ellas vamos a ver, bueno, qué se entiende por superávit primario, qué metas estamos cumpliendo o proyectando para el tema de superávit primario, que más adelante les explicaré, digamos, más profundo qué es, pero ahorita les puedo decir que esa meta de superávit primario es un indicador que nos ayuda a complementar, digamos, la viabilidad de la deuda pública del municipio. Es un indicador que complementa la viabilidad de conocer si el saldo de la deuda actual y los nuevos créditos que se desean proyectar en el municipio cumplen, digamos, el requisito de que tenga con qué honrar el servicio de la deuda en el futuro. Es decir, que el municipio tenga los recursos suficientes para apalancar el servicio de la deuda. Tenemos las metas de deuda pública, que es decirles a ustedes qué estamos proyectando en el futuro, cuáles son nuestros cupos de endeudamiento que espera obtener el municipio y mostrarles a ustedes si ese cupo de endeudamiento que se desea proyectar cumple en cada una de las vigencias en que va a estar vigente nuestro crédito. Traemos unas metas, unas acciones, ¿cierto? Que es decirles a ustedes, miren, en cada uno de los siguientes componentes, estas son las metas que busca el municipio, que busca la Secretaría de Hacienda, y es donde ustedes, como un órgano de control, pueden hacerle seguimiento a ese cumplimiento de esas metas, ¿cierto? Decirle, miren, ustedes están contentando hacer esto, esto y esto. El próximo año miremos qué cumplimos, qué no se cumplió, qué objetivos se alcanzaron, porque eso lo que va a determinar es que todo el marco fiscal de mediano plazo que yo estoy proyectando se va a dar o se va a convertir en una realidad en la medida en que yo cumpla esas metas. Entonces, en la medida que esas acciones no se le haga seguimiento, control de esa ejecución, pues no vamos a tener claro si el plan financiero que estamos proyectando
pues tiene un nivel de cumplimiento o no, ¿cierto? Entonces es importante todo el tema de esas acciones, porque es el que nos va a poder determinar si las metas de superávit primario, las metas de deuda pública, las metas de recaudo, las metas de gasto se consiguieron o no se consiguieron, digamos, en el año en el cual estamos haciendo. Vamos a mirar, bueno, y cómo le fue al municipio a 31 de diciembre de 2015, ¿cierto? Aquí traemos una herramienta y es estas metas, este resultado, digamos, de 2015, lo vamos a extraer de cómo nos evaluó la nación en eficiencia fiscal y en eficiencia administrativa. Es decir, vamos a ver si el objetivo que se planeó en los últimos años contribuyó a que la nación nos evaluara con eficiencia o no y nos diera mayores recursos por el sistema general de participaciones. Vamos a ver ese componente en el punto número 5. En el componente número 6 vamos a hacer ese análisis que les hablé ahorita de esas exenciones tributarias que ustedes han aprobado a través de los diferentes acuerdos, cuál ha sido el costo fiscal y principalmente cuál fue el costo fiscal para la vigencia 2015. Vamos a ver el tema de los pasivos exigibles que les comenté con los pasivos contingentes, ¿cierto? Que ustedes tengan una idea general de cuáles son los procesos que cursan en contra del municipio, todos los procesos judiciales. Vamos a ver los demás proyectos que tienen impacto fiscal sobre el municipio. Ahí entra todo el tema de pronto pago que tenemos con los intereses, entra el tema de amnistías, entra el tema de descuento de intereses, verificar qué costo trae eso para el municipio. Y finalmente esos indicadores de gestión que nos van a permitir evaluarnos y decir, bueno, hacia dónde vamos. Entonces básicamente estos digamos como los documentos síntesis que vamos a estar esbozando el día de hoy y que vamos a mirar, bueno, qué es, qué se planificó y cómo se va, digamos, a llegar al objetivo que estamos planificando. Sí. Entonces el primer componente es nuestro plan financiero, ¿cierto? Como les decía, nuestro plan financiero básicamente es, después de hacer un diagnóstico de cómo es el comportamiento de los ingresos, cómo es el comportamiento del gasto de funcionamiento, el comportamiento de la deuda pública, cómo se ha comportado la inversión, es nosotros determinar con unas variables, digamos, de promedios, de regresión lineal, con ayuda de modelos econométricos o matemáticos, reflejar de acuerdo con ese potencial que yo tengo y de acuerdo con ese histórico de recaudo que he tenido, pues qué acciones voy a hacer para buscar, digamos, un recaudo esperado, ¿cierto? Entonces aquí se hizo un análisis de la Secretaría de Hacienda para, digamos, proyectar cuál va a ser ese recaudo esperado para la vigencia de 2017. Se hizo un análisis con cada una de las fuentes de financiamiento que componen nuestro presupuesto, como son los ingresos propios del municipio, como son el sistema general de participaciones, las transferencias para el tema de salud y el tema, digamos, de cofinanciación. El otro tema que buscamos aquí, con base en todo ese diagnóstico, pues vamos a tener esas metas, ¿cierto? Metas de ingresos y de gastos, que es prácticamente nuestro plan financiero. Entonces, voy a traerles aquí qué fue lo que evidenciamos en ese diagnóstico como de puntos de interés para que ustedes vean, bueno, en los últimos 4 años cómo se han venido comportando las finanzas municipales del municipio, porque con base en esto es que nos dio pie para nosotros, digamos, proyectar unos ingresos y unos gastos del municipio. El primer punto y, digamos, uno de los análisis fundamentales del marco fiscal es determinar cuáles son esas rentas sobre las cuales el municipio debe hacer gestión, sobre las cuales el municipio esa gestión, esa eficiencia es premiada a través de la nación y sobre los cuales el municipio tiene forma de buscar autonomía e independencia en la toma de decisiones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son estos los ingresos, las rentas que le fueron otorgadas al municipio para que él, dentro de su autonomía tributaria, haga gestión. ¿Gestión en qué? En cobrarlas, en recuperarlas, en fiscalizarlas y en recaudarlas, ¿cierto? Entonces, es el tema de nuestros ingresos corrientes de libre destinación. O sea, ¿cuáles son los principales impuestos del municipio? Básicamente son 3, conocidos por ustedes: impuesto predial unificado, el impuesto de industria y comercio y la sobretasa al combustible, ¿cierto? ¿Qué podemos encontrar? Dentro de las 3 fuentes, digamos, de ingresos principales del municipio, ustedes deben tener claro que con estos recursos es que se financia el gasto de funcionamiento del municipio, y ahí está incluido el funcionamiento del Consejo Municipal,
el funcionamiento de la personería municipal y el funcionamiento de la administración central. Son con estos recursos que el municipio debe financiar entonces su gasto de funcionamiento, debe financiar parcialmente su inversión y si tiene ignorado o como fuente de pago de algún crédito, responder a ese servicio de deuda. Entonces son estas, digamos, nuestras fuentes principales. Estas fuentes son las que examina la nación y busca que el municipio tenga eficiencia fiscal, porque es que las demás rentas son rentas cedidas, son rentas de la nación donde no hay gestión, pero la gestión verdadera está aquí. Entonces acá es donde el municipio y desde la Secretaría de Hacienda se buscan las medidas de fortalecimiento de esos recaudos. Fortalecimiento del recaudo normal, el fortalecimiento de estrategias para recuperar la cartera del municipio, ¿cierto? Y estrategias para evitar que prescriban esas acciones de cobro por parte del municipio y prescriban unas fuentes de financiamiento que son importantes para todo el tema de inversión. Entonces podemos darnos cuenta como por ejemplo el impuesto predial, que es nuestra rayita azul, viene incrementándose, ¿cierto? Viene teniendo un gran crecimiento entre el año 2014 y 2015. Miren que en el año 2014 el predial alcanzó los 980 millones y para el año 2015 pasó a 1.350 millones, es decir, tenemos un crecimiento alrededor de 400 millones de pesos. Entonces, esto es importante porque eso es lo que refleja en el municipio, es que se está haciendo, digamos, un tema de cobro fuerte que está permitiendo que el ingreso de predial unificado sea el impuesto más importante del municipio, muy seguido por el impuesto de industria y comercio, que es 1.250 millones de pesos para la vigencia 2015, que es la línea roja. Y finalmente tenemos nuestro impuesto de sobretasa al combustible, que como vemos es un impuesto, digamos, que permanece muy constante en el tiempo, alrededor de 330 millones de recaudo. Es importante cuáles son los impuestos que debemos hacer en otro seguimiento y control, estos dos, ¿cierto? Predial y industria y comercio, porque ahí es donde nosotros tenemos, digamos, todas las facultades dadas por el Consejo Municipal a la Secretaría de Hacienda para que utilice esas herramientas de cobro, de fiscalización, de sanción, para que permita que ese impuesto cada vez se fortalezca más. Cuando veamos ahora el tema de eficiencia fiscal y administrativa, se van a dar cuenta cómo estas políticas impactan positivamente al municipio en mayores ingresos por parte de la nación o lo castigan quitándole ingresos de la nación. Porque básicamente esto es un juego de eficiencia. El municipio eficiente es premiado con mayores recursos y el municipio que no es eficiente, pues sencillamente le quitan los recursos, ¿cierto? Y se los dan a ese que fue eficiente. Entonces hay que ver, digamos, ese tema, porque ahí es donde está, digamos, el mayor recaudo del municipio. Tenemos por otro lado el tema del comportamiento del gasto. El comportamiento del gasto, encontramos la barra azul, es nuestro gasto de funcionamiento. Como se pueden dar cuenta, el gasto de funcionamiento entre las últimas dos vigencias se mantuvo, digamos, muy constante, entre 2014 y 2015. El gasto de funcionamiento está alrededor de 4.000 millones de pesos. Eso es lo que vale en el municipio financiar el consejo, la personería y la administración central. Tenemos un gasto de inversión. El gasto de inversión, digamos, es el gasto más fuerte del municipio, que está en promedio, digamos, en el último año alcanzó los 28.000 millones en promedio el gasto de inversión. En el año 2014 fueron 30.000 millones, en el año 2015 fueron 26.000 millones de pesos. Y está el servicio de deuda, que es un servicio de deuda que se ha, digamos, como mantenido alrededor de entre los 900 y 1.000 millones de pesos el servicio de deuda. El servicio de deuda es el costo de la deuda, ¿cierto? Es el interés que pagamos y la amortización es a capital. Ahí va lo que llamamos servicio de deuda. Ese es, digamos, más o menos el comportamiento que ha tenido todo el tema de gastos del municipio, ¿cierto? El gasto del municipio oscila alrededor de los 30.000 millones de pesos anuales. Ese es, digamos, el presupuesto del municipio anual, ¿cierto? Alrededor de 30.000 millones de pesos es, digamos, la cifra del último año. Es decir, que más o menos manejando una relación de esto para los próximos 4 años, estamos manejando un presupuesto alrededor de 120.000 millones de pesos, es lo que ejecuta el municipio, 120.000 millones de pesos, en un periodo de gobierno, ¿cierto? Es más o menos, digamos, la proyección. Genial. Dentro de este gasto quisimos rescatar un componente muy importante y es el tema de, bueno, y ese gasto, ¿a dónde se ha ido? Es decir,
La inversión en Colombia se divide en dos tipos de gastos. Un gasto de tipo operativo, es decir, un gasto de tipo de contratistas, de prestación de servicios, de estudios, de diseños, de subsidios, y un gasto de inversión de formación bruta de capital, que es aquel gasto que vemos, ¿cierto? Que es el gasto en infraestructura, en vías, en construcciones, ¿cierto? Que es ese gasto en formación bruta de capital. Este gráfico nos permite identificar cuál ha sido digamos, el común denominador. ¿Qué encontramos para el año 2015? Para el año 2015 encontramos que la formación bruta de capital fueron 10.000 millones de pesos y el resto de inversión, es decir, ese gasto social, ¿cierto? Que muchas veces no es visible, pero es importante, digamos, dentro de la estructura, fueron 16.000 millones de pesos. Frente a esto que se tiene, es, dentro de las recomendaciones que siempre busco en el municipio, es manejar, digamos, un equilibrio entre los dos tipos de gasto y ojalá que esa formación bruta de capital sea un gasto que busque cada vez ganar mayor fuerza, porque es ese gasto que genera, digamos, un mayor desarrollo en el municipio, ¿cierto? No quiere decir con eso que el gasto social no sea importante, sin embargo, porque sabemos que en el gasto social va, por ejemplo, el tema de salud. El tema de salud es un gasto, es el principal gasto de inversión en el presupuesto del municipio, pero es buscar que cada vez más fortalezcamos esa formación bruta de capital, ¿cierto? Que es el que permite, digamos, generar desarrollo al municipio. Tenemos entonces el gasto total de 2015 fueron los 26.000 millones de pesos. 16. ¿Cierto? En el 2015. Haciendo como ese diagnóstico, dijimos, bueno, ¿cómo vamos a proyectar el crecimiento de las diferentes fuentes de financiamiento de nuestro municipio, ¿cierto? El primer tema que encontramos es cómo financiamos, cómo proyectamos el sistema general de participaciones. Con el sistema general de participaciones hay un tema y es que el SGP es una bolsa, ¿cierto? El sistema general de participaciones es una bolsa de la cual se le distribuyen los recursos a todos los municipios del país. Esa bolsa como tal vino, digamos, por ley, la ley 715 del 2001 fue relacionada a cuál era la bolsa, cuál era el destino de esa bolsa y cómo iba a crecer año a año. Esa ley tuvo una vigencia de 15 años y esos 15 años se vencen en este año. Este año 2016, la ley 715 ya no sabe cómo va a crecer para el año 2017, cómo va a ser el crecimiento del sistema de participaciones. En el mes de diciembre, el Congreso de la República irá a definir cómo va a ser el crecimiento del año 2017, ¿cierto? Viendo, digamos, como que no tenemos claro cuál va a ser el crecimiento de la bolsa del Sistema General de Participaciones, se tomó la decisión de manejar el SGP con base en este año, es decir, cómo habían distribuido los recursos para el municipio en la vigencia de 2016 y se mantuvo esa proyección, ¿cierto? Porque no podíamos determinar, bueno, cómo va a ser la proyección para el siguiente año, porque no teníamos una relación de crecimiento definida. Eso respecto al SGP. Respecto al crecimiento de la economía, dentro de, digamos, las proyecciones que se tienen para el año 2016, se tiene que el crecimiento para el año 2017 va a ser del 3.5%. ¿Qué nos permite esto? Pues dentro de las variables que nosotros necesitamos para proyectar el crecimiento, tenemos que, por ejemplo, para esta variable 2017, nos permite primero definir que recursos por primera infancia para el año 2017 no van a haber, ¿cierto? El crecimiento de la economía no va a ser superior al 4%, de acuerdo con estas proyecciones que nos da el Banco de la República, y nos permite evidenciar más o menos cómo va a ser, digamos, el comportamiento también de nuestra economía local, ¿cierto? Cómo va a ser el comportamiento de esa dinámica de esta economía. Básicamente con esto pudimos determinar la no proyección de la renta de SGP primera infancia para los próximos años de nuestro plan de desarrollo, que era una fuente muy importante para el municipio porque por ese lado fortalecíamos toda la política de primera infancia del municipio, que es importante para que ustedes tengan en cuenta porque va a tocar tomar de otras fuentes de financiamiento. ¿Para qué? Para buscar garantizar que esa política de primera infancia mantenga el nivel de inversión, porque ya no tiene una fuente fija asegurada que le permita, digamos, destinar recursos hacia ese sector. El tema de la inflación, ¿cierto? El tema de la inflación estamos proyectando, o se proyecta, digamos, que para el año
2017 el crecimiento, la inflación va a ser del 4% y que este año se esté cerrando con una inflación, perdón, que este año esté cerrando con el 6.5%. Como se está proyectando que la inflación se cierre en el 6.5%, nuestras variables, digamos, de gastos de funcionamiento, de nómina, de variables que generalmente se comportan con el crecimiento de la inflación, entonces se proyectaron con el 7%, buscando que, digamos, garantizar, ¿cierto? Garantizar esa capacidad de compra dentro de la planta de personal, dentro del gasto de funcionamiento, que generalmente eso es lo que crece cada año, ¿cierto? La inflación del año entero, que va a ser alrededor del 6.5 para esta líneas. Entonces aquí tenemos como nuestro resumen, ¿cierto? Nuestro resumen es que para 2016 el crecimiento se espera en el 3%, nuestra inflación para este año en el 6.5%. Y tenemos las demás proyecciones, porque con esta base de proyecciones es que, digamos, se proyectaron los diferentes ingresos y gastos del municipio. Son como, digamos, las principales variables tenidas en cuenta para la proyección de nuestro plan financiero. Listo, con base en esto vamos a empezar a ver, bueno, cómo estamos proyectando nuestras metas, ¿cierto? Entonces empieza cada uno de los componentes de nuestro marco fiscal de mediano plazo. Nuestro primer componente es las metas de superávit primario, ¿cierto? ¿Qué buscamos dentro de esta meta? Primero, como su nombre lo indica, generar superávit primario, es decir, que el municipio no genere déficit, sino que genere superávit primario. ¿Por qué es importante este tema de superávit primario? Porque el municipio debe generar ese superávit primario que le permita responder al servicio de la deuda. Es decir, nosotros tenemos que generar un ahorro suficiente para pagar los intereses de la deuda pública, que es el costo del servicio de la deuda. Entonces lo que buscamos nosotros es que todo el ingreso no sea ejecutado vía gastos de funcionamiento, inversión y deuda, sino que dentro de ese gasto se deje un ahorro y que ese ahorro supla la necesidad del servicio de deuda que se está proyectando. Porque de esa manera garantizamos que el municipio va a generar un excedente que le va a permitir responder ante sus obligaciones financieras. ¿Cierto? Por eso este indicador es un respaldo adicional a ese servicio de la deuda, que lo que busca es mostrarle a un banco y decirle, mire, dentro de mi planificación financiera yo no me voy a gastar todo mi ingreso, sino que voy a generar un ahorro y ese ahorro es con el cual yo voy a responderle y a honrar el servicio de deuda que usted contraiga conmigo a través de nuevo crédito para el municipio. Eso es básicamente nuestro meta de superávit primario. Les traje aquí el cálculo, ¿cierto? Básicamente es cuáles son mis ingresos corrientes más el recurso de capital menos el desembolso del crédito, me da un total de ingresos. O sea, es realmente cuál es el ingreso real del municipio y a eso le resto el gasto de funcionamiento, el gasto de inversión. ¿Cuál es la idea? Que la diferencia entre el total de ingresos y el total de gastos pues me genera a mí un ahorro. Ese ahorro se llama superávit y ese superávit es el que se busca que sea superior al costo de la deuda, ¿cierto? Es decir, si yo voy a contraer un crédito y el crédito me genera a mí un costo de 100 millones, pues yo tengo que generar un ahorro mínimo de 100 millones para que yo le garantice a la entidad bancaria que tengo con qué financiar el servicio de la deuda. Entonces, por eso las metas de superávit primario siempre van a querer ser mayor a 1, mayor a 100, dependiendo si lo manejas en porcentajes o números. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú debes un peso, pues debes de generarme mínimo un peso para que te dé, ¿cierto? Entonces uno lo que busca es que el superávit sea superior para mostrarles que tenemos capacidad de pago, ¿cierto? Que es básicamente lo que es capacidad de pago, ¿cierto? Porque muchas veces los municipios evidencian esa capacidad de endeudamiento, es decir, tengo con qué endeudarme, pero no se hace el análisis de y tengo con qué pagarme, ¿cierto? Porque es que cuando yo tengo con qué endeudarme, la ley es muy amplia, muy generosa y me permite incluir muchas rentas para yo aumentar la capacidad de endeudamiento. Pero cuando me dice pague, ya me limita las rentas y me dice todas las que tuviste en cuenta para endeudarte, no las puedes tener todas en cuenta para pagar. Porque para pagar únicamente tenés esta y esta. Entonces, cuando yo voy a la operación de la capacidad de pago real, es donde yo tengo que evidenciar que con esas rentas que puedo pagar, sí genero el ahorro suficiente para poder responder ante una entidad crediticia. Entonces, básicamente es el superávit primario. ¿Qué encontramos con nuestras metas de superávit primario? Aquí en el gráfico quisimos ilustrarlo. La línea roja es los intereses que esperamos nosotros con el servicio de la deuda actual, más el servicio de la nueva deuda,
más el servicio de esa deuda que no se ha desembolsado, pero que ya firmamos un contrato, es la línea roja. Y la línea azul es el ahorro que estamos proyectando generar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el ahorro es superior a el costo de los intereses. Entonces, con eso estamos garantizando dentro de nuestro plan financiero y dentro de nuestra planificación que vamos a generar el ahorro suficiente para responder ante ese servicio. Estas son las metas de superávit primario que tiene planificado el municipio. Vamos a ver las metas de deuda pública, es decir, el indicador complementario, es decir, la capacidad de endeudamiento del municipio. ¿Cuál es la deuda actual? ¿Cuál es la proyección de la deuda? ¿Cuáles son esos créditos que aún no se han desembolsado, pero ya hemos contraído? Y ver si el municipio se encuentra en una instancia de endeudamiento que le permite acceder a nuevo crédito. Entonces, básicamente, tenemos que las metas de deuda pública tienen tres indicadores, digamos, de seguimiento, de cumplimiento, que son intereses sobre el ahorro operacional debe ser menor a 40, que este es la sostenibilidad de la deuda. Tenemos que el saldo de la deuda sobre ingresos corrientes debe ser menor a 80, que es la solvencia de la deuda, y el que acabamos de examinar, que es el superávit primario sobre intereses, debe ser mayor a 100%, ¿cierto? Vamos a ver si se cumple con esto. Si alguno de esos tres no se cumple, pues la deuda no es legalmente sostenible. Es, digamos, como el cumplimiento de los indicadores de capacidad de endeudamiento que trae la ley 358/97. Vamos a verlo si el municipio cumple con eso. Entonces, antes de ver los indicadores, voy a mostrarles el estado de la deuda de hoy, ¿cierto? Entonces, miren, nuestro primer dato es saldo de la deuda 31 de diciembre, vigencia anterior. Esto es, saldo de la deuda 31 de diciembre del 2015. El municipio cerró con 4.733 millones de pesos. Este es el saldo de la deuda a 31 de diciembre del 2015, ¿cierto? El municipio, a la fecha del análisis que estamos haciendo, encontramos que tiene unos créditos contratados, es decir, ya el municipio ha firmado contrato de endeudamiento, contrato de empréstito con una entidad bancaria, pero aún el recurso no lo ha desembolsado, ¿cierto? ¿Por cuántos millones? 456 millones de pesos. O sea, esos son recursos ya contratados, no desembolsados. Tenemos proyectado para la vigencia 2017 contraer un nuevo crédito por 500 millones de pesos. Esos son, digamos, análisis que se hacen, ¿cierto?, para evidenciar de forma integral si la deuda es viable o no. Y si se dan cuenta, estamos en un análisis de cada uno de los años, porque la ley nos exige es que haga un análisis no de hoy, sino planifíqueme la deuda pública suya y muéstreme que en cada año en que usted tiene deuda pública, su deuda es viable, su deuda es sostenible, su deuda tiene capacidad de pago y usted puede responder efectivamente ante el servicio de la deuda. Entonces, planificando, tenemos 500 millones de pesos que tenemos proyectados para el año 2017. Este saldo de deuda nos va a generar ¿qué? Un servicio de ella, ¿cierto? Que va a ser un tema de amortizaciones y un tema de intereses. Entonces, el tema de amortizaciones tenemos que el municipio en el 2016 1.078 millones de pesos, para el 2017 1.115, 2018 700, 2019 700. ¿De dónde sale esto? De la deuda actual más la amortización que pagaríamos por ese nuevo servicio de deuda que contraeríamos, ¿cierto? ¿Cómo lo estamos planificando? Como la deuda nos está planificando con las condiciones de crédito del mercado de hoy. Lo planificamos a 6 años, que más o menos es, digamos, como una política muy conservadora que tienen los bancos, 6 años, y lo estamos planificando con una tasa de DPF más 6 puntos, ¿cierto? Esa es, digamos, como la tasa que estamos proyectando. El interés lo mismo. ¿Cuál es el interés de la deuda actual y cuál va a ser el interés de ese nuevo crédito que espero contraer con el municipio? Esos son, digamos, como las cualidades o las condiciones de nuestra deuda de hoy, ¿cierto? Con las proyecciones que tenemos para la vigencia del 2017. Con estos datos ya se hallan los indicadores de capacidad de endeudamiento, que son estos. Tenemos que el ingreso
que respalda la deuda pública son estos. A ese ingreso le resto un gasto de funcionamiento y me da el ahorro operacional, ¿cierto? Ese ahorro operacional traje de la anterior diapositiva, traje el saldo de la deuda, ¿cierto? 2016, 2017, 2018, 2019, traje los intereses de la deuda y con base en esto pues empezamos a sacar los indicadores. Solvencia, intereses sobre ahorro, 4, 5, 3, 8. ¿Cuánto debe ser la solvencia? 3. ¿Recuerdan el indicador? Debe ser menor o igual a qué? A 40%. Entonces se pueden dar cuenta que aquí es 4, 5, 3, 3, ¿cierto? O sea, estamos cumpliendo el indicador de solvencia de la deuda. Y la segunda es la sostenibilidad, es decir, el saldo de la deuda sobre los ingresos corrientes. Este debe ser igual a qué? O menor o igual que 80%, ¿cierto? Estamos en el 29, 24, 18, 12. Entonces, ¿qué nos da esto? Que como cumplimos, entonces estamos en un semáforo verde. ¿Qué quiere decir eso? Que el municipio se encuentra en una capacidad de endeudamiento que puede contraer nuevos servicios de deuda y que la planificación que estamos haciendo cumple con los indicadores de ley. Eso es, digamos, como lo que está buscando, digamos, nuestros indicadores. Y que cumple con cada una de las metas de nuestro marco fiscal de medio plazo. Esas, digamos, como las metas de deuda pública proyectadas para el municipio en nuestro marco fiscal de medio plazo. Vamos a ver unas metas de cumplimiento. Estas metas de cumplimiento es, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer para darle cumplimiento a lo que acaban de hacer? O sea, ¿qué van a hacer ustedes para garantizar que el ingreso proyectado sea efectivamente el recaudado? ¿Qué van a hacer ustedes para que el gasto de funcionamiento se estabilice, para racionalizar ese gasto de funcionamiento? ¿Qué van a hacer ustedes en el tema de inversión, cierto? Entonces, dentro de esas metas nosotros cogimos 9 metas macro y dentro de cada meta macro hicimos un plan de acciones para cumplir la meta macro. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a separar como componentes transversales donde queremos hacer gran impacto y que si ese impacto se realiza, pues vamos a darle cumplimiento a nuestro plan, digamos, de marco fiscal de mediano plazo. Entonces, vamos a tener acciones para cumplir una meta de incrementar el recaudo de ingresos. O sea, nuestra primera meta es cómo incrementamos nuestro recaudo, que siempre va a ser una meta. Siempre la meta del municipio va a ser cómo logro fortalecer y mantener unos ingresos crecientes en el tiempo. Nunca puede haber que de un año a otro baje el ingreso, porque tenemos que fortalecerlo, mantenerlo y tener un crecimiento sostenido en el tiempo. La otra meta grande es cómo estabilizamos y racionalizamos el gasto, ¿cierto? El gasto de funcionamiento no puede permanecer, no podemos buscar una meta que lo disminuya cada año. ¿Por qué? Porque ese gasto de funcionamiento es un gasto fijo. Usted no puede cada año decir que tengo un empleado menos o tengo esto. No. Hay un gasto fijo. Pero es cómo logramos estabilizar el gasto y que sepamos que el gasto es tanto, ¿cierto? Y que ese gasto nos va a permitir decir, como gasto fijo se lleva tanto porcentaje y tanta plata para inversión. Y no que ese mayor esfuerzo que hagamos vía ingresos pues sea absorbido vía un mayor gasto de funcionamiento, sino que ese mayor esfuerzo vía recaudo se convierta en ¿qué? En un mayor impacto en el tema de inversión. Vimos un tema que es importante fortalecer en el municipio, es el tema del pasivo pensional. El tema del pasivo pensional en el municipio es un, digamos, componente que debemos hacer muchísima gestión en el municipio, en el tema de pensionados, en el tema de jubilados, en el tema de cuota parte pensional, en el tema de depuración de aportes a pensiones, a los diferentes fondos administradores, en el tema del cubrimiento del pasivo pensional. Entonces quisimos sacarlo aparte porque es un tema, digamos, fuerte, que queremos dejarlo aparte para hacer el seguimiento específico a cada uno de esas metas. Vimos un tema del pago del pasivo exigible, porque el municipio, aunque no tiene, se van a dar cuenta, pero tiene una sentencia y tiene unos procesos ejecutivos, procesos judiciales que vienen en camino y que algunos, por consideraciones jurídicas, tienen una probabilidad de fallo en contra adversa, que es importante empezar a hacer, digamos, como la gestión para provisionar recursos para su pago. Hay unas metas de cumplimiento, indicadores de ley y límites de todo el tema de leyes de disciplina fiscal. Aquí entra Ley 17, Ley 358, todo el tema de Ley 819. Es decir, que el municipio esté dentro de un marco de cumplimiento de Ley 17, que mantenga un indicador estable, porque eso también le permite generar mayores recursos por eficiencia administrativa. Vimos un tema de
Bueno, aunque el servicio de la deuda del municipio y las metas de endeudamiento nos muestran que la deuda es viable, que tenemos capacidad de endeudamiento, que el crédito nuevo que se espera contraer cumple y se encuentra en un nivel de cumplimiento, sí dijimos desde la Secretaría de Hacienda queremos hacer un análisis de la deuda actual, es decir, de los 4.400 millones, y verificar ese perfil de la deuda, verificar cuáles son las condiciones que se negociaron en su momento, cuáles fueron las rentas que se dieron en sesión de pago, cuáles fueron las rentas que se garantizaron y se ignoraron, y ver si el mercado quizás ofrece unas mejores garantías y podemos, ¿cierto?, mejorar el perfil de la deuda. ¿Cómo se mejora el perfil de la deuda? Con un mayor plazo, con mejores tasas de endeudamiento, ¿cierto?, que permita que el municipio pague menos y mejore su perfil. Entonces hacer un análisis de la deuda viejita, de la deuda que ya se encontraba, y ver si podemos cambiar condiciones. Y eso nos permitirá de pronto hacer un ahorro en el tema del servicio de la deuda. Entonces lo dejamos como un indicador para verificarlo, para analizarlo, porque nunca sobra que, por ejemplo, hayamos contraído un crédito al DTF más 5 puntos y que un banco nos diga tráigalo y yo se lo recibo al DTF más 4 puntos. Ese puntico para el municipio puede ser un ahorro de un ingreso, ¿cierto? Entonces es ver si podemos mejorar el perfil de esa deuda pública. Hay un tema y es, si yo quiero incrementar recaudo, si yo quiero fortalecer el tema de ingresos, si queremos hacer una estabilización de gastos, añadir el pasivo, pues yo debo tener un fortalecimiento en las áreas que tienen que ver con esa actividad, ¿cierto? ¿Fortalecimiento en qué? En verificar si las herramientas de cobro están actualizadas, verificar si los manuales están ajustados, verificar si todo cumple con los requisitos de ley. Entonces, dimos unas metas de fortalecer, ¿cierto?, fortalecer esas capacidades de las áreas de gestión de personal, de la área financiera y del área administrativa. Vamos a ver puntualmente qué estamos fortaleciendo ahí. Hay un tema con el reporte de información y es, el municipio puede mostrar muy buenos indicadores internamente, puede haber hecho mucha gestión internamente, pero a nosotros nos evalúan a través de un informe que todos los municipios presentan. Si ese reporte de información no es oportuno, no es de calidad y no es verificado, sencillamente, por mucha realidad sea que el municipio sea bueno, si el reporte no refleja eso, vamos a ser mal calificados o no vamos a percibir los recursos que deberíamos percibir. Entonces hemos puesto una meta de que el cumplimiento está claro, nosotros tenemos que cumplir con los informes, pero queremos ver si la calidad es la óptima con la que están presentando. Es decir, queremos ver si el reporte que estamos haciendo cumplió con la expectativa de enviar la mejor información posible para obtener los mejores resultados con la información que tenemos. Entonces, hemos puesto la meta porque queremos hacerle seguimiento a eso. Y finalmente es bueno, pero para hacer estas metas hay que hacerle seguimiento, monitoreo y control, para saber si lo que estamos colocando aquí se está cumpliendo, no se está cumpliendo, los responsables están haciendo las acciones o no, porque si no se hace eso, pues sencillamente lo que estamos proyectando seguramente no se va a dar, ¿cierto? Entonces, haciendo como ese resumen, vamos a mirar específicamente, les trajimos a ustedes las metas, que son esas metas que van a servir para hacer ese seguimiento y monitoreo que ustedes pueden tener. Entonces, ¿qué quisimos hacerles a ustedes? Mostrarles la meta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el tema de incrementar recaudo de ingresos, que ustedes sepan cuáles son las acciones puntuales que desea hacer la Secretaría de Hacienda como responsables. Aquí ustedes se dan cuenta cuál es cada uno de los responsables, cuáles son las fechas de ejecución, cuándo inician y cuándo terminan. Y de esa manera, pues podemos hacerle, digamos, mayor seguimiento y mayor control a nuestro marco fiscal de mediano plazo, que, como les digo, el éxito de la ejecución de nuestro plan de desarrollo pues va a depender del éxito de los ingresos, ¿cierto? Va a depender de que el municipio cuente con los ingresos para poder ejecutar el plan de inversión que planeó hacer. Entonces aquí la invitación a que revisemos cada una de las actividades que hemos propuesto hacer para cada uno de los componentes de cumplimiento de estas metas. Entonces trajimos todo el tema del componente de ingresos, el componente de gastos, ¿cierto? ¿Qué vamos a realizar ahí? El tema del saneamiento del pasivo pensional, el tema del pago del pasivo contingente y exigible, el tema de los indicadores, ¿cierto? ¿Qué indicadores estamos buscando cumplir? ¿Qué vamos a hacer para mejorar el perfil de la deuda, ¿cierto? ¿Qué metas vamos a cumplir? ¿Cómo vamos a fortalecer nuestras áreas de gestión
financiera, administrativa y de personal. Y finalmente, ¿cómo vamos a hacer el tema del seguimiento, monitoreo y control? Entonces aquí van a encontrar ustedes cada una de las metas para nosotros y nosotros también como responsables, ¿cierto? Vamos a empezar a decir, tenemos esta meta, hicimos esto, esta meta se cumplió, no se cumplió, faltó esto, la reacción de la meta no era la apropiada porque hicimos el trabajo hasta aquí, se encontramos en la... Es empezar a hacer un trabajo de seguimiento y control que nos permita empezar a mostrar, digamos, avances donde encontramos que estas actividades lo que buscan finalmente es fortalecer todo el tema de eficiencia y eficacia de nuestra Secretaría de Hacienda y Gobierno y Planeación. O sea, se van a dar cuenta que prácticamente dentro de los responsables siempre van a estar las secretarías de despacho, ¿cierto? Como responsables directos de cada una de las metas. Estas metas pues, van a ser relacionadas a través de oficio a cada uno de los secretarios para que ellos estén enterados y le puedan dar cumplimiento a cada una de estas metas. Ese es nuestro plan de acción, ¿cierto? Vamos a mirar, bueno, ¿y cómo nos fue el año pasado? O sea, ¿cómo nos ha venido, digamos, evaluando la nación a través de los recursos de eficiencia fiscal y de eficiencia administrativa? Dentro de esto encontramos lo siguiente: eficiencia fiscal y eficiencia administrativa. ¿Qué es la eficiencia fiscal? La eficiencia fiscal es un análisis que hace la nación y verifica lo siguiente. Hablamos de los recursos propios, ¿se acuerdan? Predial, industria y comercio y sobre tasa de combustible. Hace un análisis de los últimos años, de los últimos 3 años, tres promedios más bien, de cómo ha sido el comportamiento de estas principales rentas del municipio, de estas 3 rentas que les estoy hablando: predial, industria y comercio y sobre tasa de combustible, y hace un paralelo, hace un análisis de los últimos 3 promedios y dice, si el municipio en los últimos 3 promedios incrementó sus ingresos, participa de la bolsa de eficiencia fiscal. Si en los últimos 3 años el promedio me da negativo, es decir, que bajó, el municipio no participa de la bolsa de eficiencia fiscal. ¿Qué tenemos con esto? Que ustedes se van a dar cuenta que esto es un tema de, digamos, de política del municipio, más no de política de periodo de gobierno. Porque, por ejemplo, en el año 2016, los recursos que nos fueron distribuidos por eficiencia fiscal y eficiencia administrativa para el Sistema General de Participaciones, salió del análisis del año 2011 al año 2014. Entonces ustedes dicen, ¿cómo en el año 2016 todavía está en juego lo bueno, lo malo de la gestión del año 2011? ¿Cierto? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que un buen gobierno, pues ese futuro le va a dejar muy buenas consecuencias al municipio como tal, porque es que van a tener en cuenta la gestión del año 2011. Dirá que estamos en el año 2016. ¿Por qué en el año 2016 no tuvieron en cuenta el año 2015? Porque todavía no se había informado, no se había reportado por los municipios el año 2015, porque el año 2015 se reporta al año siguiente, es decir, en el año 2016. Y cuando se distribuye esto en enero, pues no se tiene la información del año 2015. Entonces, 2015, al año inmediatamente anterior, no se tiene en cuenta para análisis. Y como necesitan 3 promedios, pues toman los otros 4 años para sacar los 3 promedios. Entonces, de 2011 a 2012, un promedio. De 2012 a 2013, 2 promedios. Y de 2013 a 2014, 3 promedios. Entre los 3, miran, si esto es positivo, el municipio participa para recursos para 2016. Si eso no es positivo, no participa. Entonces aquí la importancia de que cada año la política sea cómo fortalecemos el ingreso del municipio, cómo fortalecemos los mayores ingresos para que nos permitan la eficiencia fiscal. Entonces, ¿qué encontramos? Que en el año 2014 no le dieron al municipio eficiencia fiscal, que en el año 2015 no le dieron eficiencia fiscal, y en el año 2016 ya le dieron 366 millones de pesos. ¿Cierto? Entonces, ya que estamos hablando de recursos interesantes, estamos hablando de 360 millones de pesos en un año, que en los años 2014 y 2015 no recibieron. Nada. Si usted se devuelve en el año 2015, ¿qué años tuvieron en cuenta? Pues usted corre un añito, 2010, 11, 12 y 13. ¿Cierto? Entonces, es digamos esa relación que nos permite por eso tener herramientas para hacer el mayor control. Porque no se trata de que en un año no se hizo gestión, sino se trata del impacto que va a tener ese año en las finanzas del municipio en los próximos años. Entonces acá ustedes se pueden dar cuenta que el municipio dejó de percibir para 2 años
lo que recibe uno 366. Este año este valor es muy relativo. Hay municipios que les pueden dar 800 millones, 1000 millones, 500. ¿De qué va a depender? Yo les expliqué. Está eficiencia fiscal, que es una sola bolsa. ¿Quiénes participan? Los que en el promedio de últimos años sea positivo. ¿Y a quiénes les dan más o menos? Pues el que en el promedio muestre mayor incremento, ¿cierto? Que este yo incrementé el 15% y el otro el 12%, al del 15% le dan más local, porque se evidenció un mayor esfuerzo por incrementar sus ingresos propios. Entonces es importante que empiecen a darse cuenta que son 360 millones de pesos que pudieron haber fortalecido los sectores de inversión del municipio. Y encontramos el otro componente, que es la eficiencia administrativa. La eficiencia administrativa va ligada a cumplimiento de los indicadores al límite de gasto de ley 117, ¿cierto? Cumplimiento del consejo, cumplimiento de la personería y cumplimiento de la administración central. ¿Qué revisan aquí? Que el municipio cumpla esos límites de ley 117. Funciona igual, que el municipio en la vigencia anterior haya cumplido los límites al gasto de funcionamiento. ¿Y a quién le dan menos o a quién le dan más? Al que muestre un mayor indicador en relación a consumidores, ¿cierto? Entonces, ¿acaso ustedes se pueden dar cuenta que el municipio ha tenido una regularidad? Esto lo que evidencia es que el municipio en los últimos años ha cumplido el indicador del ESI 17 y que gracias al cumplimiento pues ha recibido recursos por eficiencia administrativa. En promedio ha recibido 250 millones en promedio en los últimos 3 años. Ese es, digamos, como el análisis y lo que nos permite identificar si las políticas que se adoptaron en años anteriores mostraron resultados. Acá es importante que ustedes tengan en cuenta un tema y es lo que les dije, el reporte de la información. Según el reporte de la información, estos fueron los datos que arrojaron. Hay que hacer un análisis si ese reporte de la información fue, digamos, el mejor reporte posible que se entregó para encontrar estos datos, porque muchas veces los municipios no reciben recursos es por un mal reporte de información, ¿cierto? Dame el cargador. Gustavo, ahí atrás. Entonces, aquí es donde, digamos, muchos municipios dejan de percibir, no porque la realidad sea esa, sino porque el reporte de la información no cumplió con la expectativa y entregan mal informes, reportan mal, no conocen, digamos, los sistemas de depuración y cruces de bases de datos que utiliza la nación y dejan de percibir recursos. Por eso la importancia de la meta de nosotros de verificar que esos informes se vayan con el mejor resultado posible, de garantizar al municipio que la gestión realizada se va a ver representada en mayores recursos para el municipio, ¿cierto? Listo, vamos a ver el costo fiscal de las exenciones. Aquí es cuánto dejó de percibir el municipio vía exención tributaria otorgada a contribuyentes que, teniendo la obligación de declarar y pagar, se les exonera el pago porque cumplen o generan algún beneficio social en el municipio, y lo que se busca, digamos, con estos acuerdos es de cierta manera compensar ese beneficio social vía una exoneración del pago de sus tributos. Básicamente, ¿qué se hace con la exoneración? Uno lo que verifica es, bueno, cuánto dejó de percibir el municipio, cuál es el plazo de la exoneración y quiénes se beneficiaron del tema, ¿cierto? Acá encontramos que estos son, dentro del impuesto predial unificado, encontramos que estos predios son exonerados a través del estatuto tributario. Básicamente encontramos que están exonerados los predios que sirven de culto de las religiones del municipio. Entonces ustedes pueden encontrar que para el año 2015 se dejó de percibir vía impuesto predial por estas 4 iglesias que cumplen los requisitos de la exoneración 15 millones de pesos, ¿cierto? 15 millones de pesos que en el momento que se deje de exonerar, pues entrarían al municipio. Pero eso está por ley. No, ya viene para la próxima. Nunca ha estado por ley. Recuerden que la exoneración es una facultad expresa de los consejos municipales. Dentro de la autonomía municipal, el único que puede dar exoneración es el consejo municipal. La ley no puede ir por encima del consejo, por esa autonomía territorial que tienen ustedes.
Entonces, ante una exoneración, el único que da exoneración es el Consejo. Si ustedes mañana en el Estatuto Tributario dicen no le damos exoneración a la iglesia, es nuestro deber cobrarle el predial unificado a todas las iglesias. ¿Listo? Ninguno está exonerado. Pero ahora con la nueva reforma eso no va a quedar obligatorio. Pues porque eso Pues hasta estaba hoy diciendo. lo que hay es que Todavía no. eso es una exoneración que ha dado el municipio a Malpi, a las iglesias, ¿cierto? Pero yo sí quiero consultar porque yo tengo entendido que está para estas iglesias es por el sitio pues donde hacen el culto, por lo demás no. Sí. Pero eso está como amparado en algo. Eso está amparado en algo. No, ellos siempre se han amparado por allá en no me acuerdo cómo se llama. Un concordato. Pero el Consejo de Estado ha dicho que no, que la exoneración es una facultad propia del Consejo Municipal y que si el mañana Consejo arreglamos Municipal eso. no desea otorgar la exención tributaria, sencillamente no hay. Mañana arreglamos eso. Entonces ustedes exoneraron a la iglesia por 10 años, Nosotros. ¿cierto? Es decir, que en 10 años el municipio deja de percibir 150 Nosotros millones de lo pesos hicimos. producto de la exoneración del impuesto predial. Ese es el costo fiscal. ¿Por qué es importante ver esto en números? Porque no es simplemente dejarlo en un papel y decir lo que dejé de percibir, pues no lo recibí, entonces no me dolió. Pero cuando usted hace el análisis del costo, empiezas a darte cuenta de cuál fue el costo de ese proyecto. Entonces, este costo, digamos, es alrededor de 150 millones de pesos, ¿cierto? De solamente las iglesias. Vamos a ver los pasivos contingentes del municipio. ¿Qué son los pasivos contingentes? Son los procesos judiciales en los cuales el municipio es demandado y busca una retribución de pronto, digamos, por una falla en el servicio, por una falla en un debido proceso, en el cual lo que se busca es mirar que desde el punto de vista del jurídico y de la defensa del municipio determinen cuál es la probabilidad de fallo adverso, ¿cierto? Y cuál es la posible pretensión que espera el demandante. Para nosotros, ¿qué? Estimar ese valor. Y con esa estimación lo que hacemos nosotros es buscar ¿qué? Crear el fondo, que no es más que hacer una provisión que empiece a hacer un ahorro, digamos, ¿cierto? Un ahorro de recursos para que en el momento que alguno de esos fallos sea adverso, como lo predijo, digamos, el jurídico en su momento, pues nosotros tengamos con qué honrar y responder a ese pago. ¿Qué encontramos? Existen en el municipio 23 procesos judiciales. Esos 23 procesos judiciales están uno por uno clasificados en el marco fiscal. Ustedes encuentran el demandante, la cuantía, la pretensión, el porqué, el estado, la probabilidad, ¿cierto? Uno por uno. ¿Qué sacamos de aquí? Que dentro de la estimación nos dieron que 9 de ellos, ¿cierto? Esos 23 procesos se estimaron ya 9 de ellos, ascienden a la suma de 2.800 millones. Son las pretensiones. Eso no quiere decir que sea el fallo. Y que de acuerdo con el análisis que le ha hecho el jurídico, pues hay una probabilidad de 50% que ese proceso se convierta en un fallo en contra del municipio. Frente a esto, ¿qué se hace? Frente a eso se empieza a hacer una bolsa para determinar y hacer una proyección y una planificación de unos recursos para nosotros tener en cuenta a medida que estos procesos, digamos, van adelantando sus etapas, ¿cierto? El déficit fiscal que encontramos nosotros, el pasivo exigible es básicamente verificar que el municipio hacer un análisis, ¿cierto? De que el municipio tenga cuentas por pagar que no cuenten con recursos en caja para responder su pago. Evidenciamos eso y ¿qué encontramos? Que básicamente el municipio no tiene déficit fiscal y que la única obligación que cuenta hoy es una sentencia, que esta sentencia está estimada, está digamos liquidada alrededor de 39 millones de pesos y acá está el proceso, ¿cierto? ¿Qué se está como en espera de... Se pidió como una revisión, una aclaración del fallo. Sí, porque era una condena solidaria. Entonces escribimos al juez para que nos diga solidaria en cuánto. Porque se supone que siempre es solidaria el 50, pero ya tuvimos un proceso en el que el proceso solidario no fue 50-50, entonces para tener más seguridad cuando se vaya a pagar. Vamos en espera. Pero básicamente este recurso, digamos, se tiene provisionado o se tiene presupuestado. 39 millones de pesos. O sea, esto ya hay que pagar. Es un pasivo exigible para el municipio. Listo. Adicional a las exenciones tributarias, también hay otros acuerdos que ustedes aprueban y que dan
otros beneficios que en su momento también generan un costo fiscal para el municipio. Revisados estos acuerdos en la vigencia 2015, encontramos dos acuerdos que generaron beneficios. Básicamente se revisa lo mismo, ¿cierto? El valor, a quién benefició y cuánto se dejó, digamos, de percibir producto de ese acuerdo. El primero de ellos es el acuerdo 4 del 2015, en el cual se acogen a un beneficio tributario que dio la anterior ley tributaria, en la cual se le hace un descuento de intereses moratorios a aquellos contribuyentes que se encuentren en mora en los diferentes impuestos, tasas y contribuciones del municipio. Allí se determinó que quienes pagaran antes del 31 de mayo del 2015 tenían un descuento de sus intereses y sanciones del 80%, y quienes pagaran entre el 31 de mayo y hasta la vigencia, que era 31 de octubre, 30 de octubre, tenían un descuento del 60%. Ese fue el acuerdo, ¿cierto? Ese es uno. Y el otro acuerdo que encontramos es el acuerdo 14 del 2007, que es el Estatuto Tributario Municipal, en el cual se concede un descuento por pronto pago del impuesto predial unificado. En ese descuento se tiene que los que paguen anticipadamente el impuesto tendrán un descuento del 20%, a los que paguen antes del último día del primer trimestre facturado, y del 10% los que paguen hasta el último día del segundo trimestre facturado. Haciendo el análisis de esto, encontramos lo siguiente: que el pronto pago de impuesto predial unificado generó un costo fiscal para el municipio de 58 millones de pesos. Es decir, el descuento que se le otorgó a estas personas que pagaron anticipadamente el impuesto predial generó un menor ingreso para el municipio de 58 millones de pesos. Y mejor, subamos un poquitito, por favor. Gracias. Y el acuerdo 4, que fue el descuento en los intereses y en las sanciones, generó un costo para el municipio de 413 millones de pesos. Esto fue lo que dejó percibir el municipio producto del descuento de intereses moratorios y de la sanción a los contribuyentes. Entonces, son análisis que nos permiten a nosotros cuantificar, ¿cierto? Cuantificar, verificar, digamos, el análisis nos va a permitir identificar si está siendo provechoso o no el que el acuerdo municipal busque sus incentivos en el tema de pronto pago, en el tema de intereses. Entonces, hay un tema de costo-beneficio. Quizás hoy estamos viendo el costo, el lado, digamos, malo de los proyectos, ¿cierto? Que es el costo. Pero en su momento también se evaluó el lado bueno y era el beneficio. Por ejemplo, en el tema de descuento de intereses moratorios, uno dice 413 millones, pero teníamos una cartera de difícil recaudo, una cartera de difícil cobro, que es una forma de rescatar esa deuda que tiene el municipio. Entonces uno dice, sacrifico intereses, pero recaudo el capital, ¿cierto? Porque seguramente muchos de los que están aquí y que se beneficiaron, si no hubiese sido por el descuento, no hubiesen pagado, ¿cierto? Entonces es un tema como de costo-beneficio, ¿cierto? Aquí en el proyecto estamos haciendo el análisis del costo fiscal, de cuánto, digamos, nos genera ese costo fiscal. Sí, porque por ejemplo predial, mire que en el 2015 aumentó a 2.133 millones de pesos. O sea, se dejaron de percibir, pero aumentó y fueron 2.133 el recaudo. Sí. Claro, es un tema, digamos, de costo-beneficio, ¿cierto? El tema es que generalmente nos quedamos con el beneficio, pero no miramos el costo. Entonces, el marco fiscal lo que buscaba era identificar y cuantificar ese costo, ¿cierto? Porque son finalmente acuerdos, leyes municipales, que lo que se busca es identificar si en realidad el beneficio fue superior al costo que nosotros decidimos sacrificar buscando un beneficio para el municipio. Entonces, evidenciamos que aunque hubo un costo, se fortaleció el ingreso, y ese fortalecimiento de ingresos seguramente para el año 2017 va a reflejar mayor eficiencia fiscal, porque para el año 2017 nos van a tener en cuenta 2015, que este no tenemos en cuenta 2015, y si ustedes se dan cuenta en 2015 un incremento de los ingresos. Entonces, de entrada decimos, se espera que haya un incremento en la eficiencia fiscal. De entrada se espera eso, ¿cierto? Listo, honorables concejales, más o menos este fue como, digamos, el análisis de nuestro marco fiscal de mediano plazo, las inquietudes que tengan, quisimos como darles como un resumen muy ejecutivo de ese marco fiscal.
Cuando ustedes leen lectura seguramente van a encontrar mayor profundidad en los análisis, mayor profundidad de cada uno de los puntos que tocamos, y cualquier inquietud, cualquier duda, pues estamos aquí en la Secretaría de Hacienda prestos como a responderles. No sé si de pronto les quedó algún interrogante, alguna inquietud. Estamos como prestos. Aprovechemos. ¿Quién pregunta? ¿Quién levantó? Permítanme. Jedison. ¿Quién levantó la mano por aquí? Ah, la personera. Bueno, muy bien. Don Iván, La don Faber. persona, ¿usted no? Concejal Faber, concejal Iván. Marina, ¿no? Y la personera. Bueno, concejal Faber. Buenas noches. Agradecerle la asistencia a la doctora, a usted, por su exposición muy buena, excelente. En la página 21 hay me motiva algo, me da como curiosidad de preguntarle algo, y es: el total de la nómina de la Administración Central es de 2.284 millones de pesos, lo que representa un 41% de los ingresos corrientes de libre destinación del municipio del año 2015. Por otro lado, es importante resaltar que el pago de nómina de contratos de prestaciones de servicios asciende a 605 millones, que representan el 11% de los ingresos corrientes de libre destinación. Gracias a esto, la Administración tiene proyectado hacer un estudio de la necesidad real de mantener ese personal de apoyo, que actualmente es permanente, ya que entre la nómina y los empleados de prestación de servicios suman el 52% de los ingresos corrientes de libre destinación, lo que incrementa la posibilidad de incumplir la Ley 617 del 2000. ¿Qué mecanismos vamos a utilizar para...? Dentro de los análisis tenemos lo siguiente. Hay una planta de cargos, la planta de cargos es fija, ¿cierto? Hay una planta de cargos que tiene, digamos, sus empleados fijos de nómina, que suman los 2.138 millones de pesos. Siempre se hace un análisis de, bueno, ¿con qué financiamos eso? Que lo que hablamos eran los ingresos propios, predial, industria y comercio, sobre tasa de la gasolina, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuánto de lo que yo recaudo vía del municipio, vía de los contribuyentes, yo estoy destinando a funcionamiento? Te estoy diciendo, mira, estoy destinando casi el 50%. Pero hay un tema de contratos de apoyo, que son los contratistas que ustedes ven permanentemente en la administración. Este tema de contratistas tiene dos necesidades, y es evaluar, uno, la necesidad de mantenerlos en la administración vía prestación de servicios, o verificar si estos contratistas, como su nombre indica, son de apoyo, pero no permanentes. Porque si son de apoyo es porque hoy tenemos una dificultad, tenemos mucho trabajo, necesitamos un apoyo. Pero cuando yo ya lo mantengo y permanentemente tengo un contrato de prestación de servicios, pues ya estoy generando un posible riesgo, y el posible riesgo es que ese contrato de prestación de servicios se vuelva un contrato realidad, por el tema de que prácticamente está cumpliendo funciones de tipo administrativo permanentes. Entonces uno dice, la pregunta, ese personal de apoyo que yo tengo hoy de apoyo porque requiero esto y aquello, en realidad lo necesito en la planta de cargos, y necesito hacer un análisis de mi planta de cargos y determinar las verdaderas necesidades y definir si es que ese personal de apoyo lo necesito. Entonces, ¿por qué mejor no lo vinculo? Y me evito, ¿cierto?, un riesgo de que mañana ese personal se quiera sacar y el personal diga, pero es que ¿cómo vas a sacar si llevo 4 años trabajando en lo mismo? Soy de prestación de servicios, pero nunca me han reconocido una prestación social, nunca me han reconocido, digamos, las condiciones como un empleado, porque es que yo en el fondo soy un empleado más. Entonces es buscar eso, y frente a eso que hemos hecho dentro de las actividades de racionalización del gasto, bueno, hagamos un estudio, verifiquemos, analicemos esa planta de cargos actual, hagamos un análisis de la planta de cargos actual que nos permita evidenciar a través del estudio técnico si realmente requerimos el personal de apoyo, qué personal de apoyo es de apoyo y cuál es recurrente y es mejor incluirlo en la planta de cargos. Pero es un tema, digamos, de un estudio que nos va a evidenciar eso. Entonces hoy mandamos la alerta, ¿cierto? Y ya cuando hicimos el análisis de las metas,
dentro del equipo de gobierno se identificó que esa alerta hay que ponerle cuidado y hay que hacer el análisis. Entonces ya el municipio inició y emprendió la acción de que vamos a hacer un estudio. Y en ese estudio vamos a identificar las verdaderas necesidades de la planta de carros del municipio. Frente al tema del ESI 17, es el cumplimiento del rango de cumplimiento del municipio es el 80%, ¿cierto? Sin embargo, es un tema que, dependiendo de lo que se tome la decisión, pues seguramente si se toma la decisión de incluirlos en la planta de cargos, pues eso aumentará el costo de nuestra nómina y aumentará nuestro gasto de funcionamiento. Entonces es un tema que hay que revisarlo desde el punto de vista administrativo, punto de vista legal, pero también desde el punto de vista financiero, ¿cierto? Entonces, dentro de las metas que les estamos diciendo, ustedes van a encontrar que ahí van a decir, ay, ¿por qué la Secretaría de Hacienda la metieron ustedes acá? Ah, porque es que puede ser que desde el punto de vista administrativo se diga, se necesitan 50 personas. Desde el punto de vista legal, aprueben la propuesta. Pero desde Hacienda le decimos, no tenemos que financiar 50. Tenemos que financiar 45 o 40, ¿cierto? Entonces, por eso, dentro de las metas, me voy a devolver para que se den cuenta que dentro de las metas fue una de las que tuvimos en cuenta. Y es básicamente eso, miren. Está aquí atrás, aquí dentro de esto. Este es de aquí, ¿cierto? Es, primero, mirar un análisis de la racionalización de la planta de personal, adecuándolo a las verdaderas necesidades de la administración, ¿cierto? Entonces está ya la actividad. Entonces ese marco fiscal de cierta manera nos permite identificar esos posibles riesgos, causas, problemas, que con estas metas lo que buscamos es, bueno, establezcamos una meta y busquemos a ver qué podemos hacer frente a ellos, ¿cierto? Porque mire que estamos hablando de unos contratos de prestación de servicios que ascienden a 700 millones de pesos, ¿cierto? 605. Eso, pero tenemos que proyectarlo en 2017, hay un incremento salarial, hay un incremento inflacionario. Entonces es un tema que toca analizarlo y revisarlo. No se está diciendo es bueno, es malo. Mandamos la alerta y decimos, es importante hacer un estudio y verificarlo porque creemos que la prestación de servicios se puede generar en el futuro en un riesgo también para el municipio. Entonces hoy mandar la alerta y que ustedes mañana digan, vea, frente a lo que ustedes tenían, ¿qué encontró el estudio técnico? Y el estudio técnico ya les va a decir a ustedes, mire, se encontró esto, se evidenció aquello, ¿cierto? Pero son cosas como más sobre la tierra, donde hoy mandamos la alerta y mañana el estudio es el que nos debe decir, y con garantías, con un tema de funciones, con un tema de cargas laborales, con un tema de necesidades, y decir, se requiere esto, se requiere aquello, es necesario esto y aquello. Entonces es que ustedes van a encontrar ahí como peros, ¿cierto? Muchos peros que ustedes van a hacer como a preguntar. Y cuando lean las metas, van a encontrar que esos peros, estos problemas, estas causas, lo que buscamos con las actividades es cómo las afrontamos. Por eso el marco fiscal, yo les digo, la guía, y es el mapa para que ustedes se enteren de una manera integral cómo está el municipio, porque no es solo finanzas, ese tema es de personal, ¿cierto? Hay un tema de contingentes, hay un tema de acuerdos de ustedes mismos, ¿cierto? Cuando ustedes hoy decían, ven, nosotros aprobamos 430 millones, muchos dirán, ¿será que hice mal? ¿Será que hice bien? Pero por lo menos les va a quedar la inquietud, les va a quedar la duda, y eso es lo que buscamos. Mañana usted puede hacer el análisis y dice, no, fue mejor el beneficio que el costo. Y todo acuerdo, toda decisión tiene un costo y tiene un beneficio, toda la vida, ¿cierto? Hoy les mostramos el costo, pero ustedes mañana pueden ver el beneficio y dicen, no, estuvo mejor, estuvo hacerlo, porque seguramente mucha de esa cartera hoy hubiese prescrito y no hubiesen recuperado nada. Hubiesen perdido los 413 más el capital que recuperaron. Entonces, era mejor perder 413 o los 800, digamos, ¿cierto? Entonces son cosas como esas, es empezar a identificar lo bueno y lo malo de cada chico. Muchas gracias. Concejal Iván. Señora Presidenta, muy buenas noches para todos y todas. Un saludo muy especial para la doctora Cristina, el doctor Noren, y para la comunidad que nos sigue a través del canal Telemandi. Ustedes son muy importantes para nosotros. Doctor Ricardo, a ver, hablando de los pasivos exigibles, y eso es sobre los supuestos procesos judiciales que hay en contra de municipios que hay. Se supone entonces que esos pasivos exigibles se van a perder todos en ese orden de ideas, que se hace el cálculo de los pasivos exigibles, o cuál es realmente ese mecanismo para calcular los pasivos exigibles. Por eso, por un lado. Y el otro es respecto
descuento por el pronto pago beneficia al municipio, porque obviamente vamos a tener los recursos anticipados. Pero entonces ese descuento de intereses moratorios, que de cierta manera pues, se hace ese descuento cada año para incentivar, decimos nosotros, el pago de esas deudas que ya están prácticamente perdidas. No se configura eso de pronto en un incentivo para que se incentiva, la cultura de no pago, porque entonces yo no voy a pagar aquí al día, sino que me voy a dejar alcanzar, como decimos nosotros, para que me hagan una buena rebaja y así poder pagar, teniendo la forma de pagar cumplidamente. Esas dos cositas nomás. Gracias, presidente. Sí, honorable. Te respondo, digamos, la última como para enlazar el tema. Lo que vos decís es siempre, digamos, la discusión y de hecho es, digamos, el concepto que ha manejado el Consejo de Estado, diciendo que el tema de las amnistías, el tema del descuento de intereses, es una forma de premiar al contribuyente que no paga y es una forma de estimular a ese contribuyente que paga oportunamente. Porque ese que paga oportunamente va a decir, yo pagué y no tengo ningún descuento, pero el otro que debe, mira que le descontaron el 80 y esto, ¿cierto? Sin embargo, viendo eso, el año anterior, con la reforma que hubo, lo que se buscó fue, como el argumento era el otro que vos decías, era recuperar esa cartera de difícil cobro, entonces se dijo un pero, y se dijo, pero no todas las deudas entran, únicamente entraron esas deudas de difícil cobro. Entonces, anteriormente colocaban simplemente lo que estuviera en deuda, ¿cierto? Lo que estuviera en mora. Entonces entraba el año anterior, todo. Pero entonces ya el año pasado dijeron no. Eso lo que está generando es que el deudor espera hasta el final y le hagan el descuento. Entonces lo que dijeron, no, las últimas deudas que son recuperables, usted municipio tiene las herramientas para iniciar el cobro. Haga el cobro, haga el control y recupérelas por la vía que la ley le ha permitido. Y esas que salieron ahí fueron esa deuda que llamamos de difícil cobro, deuda que está a punto de prescribir, deuda que la administración en su momento, digamos, no emprendió las acciones de cobro legal y que hoy necesitamos una herramienta rápida para evitar que prescriban y podamos recuperarlas. Entonces es un tema, digamos, de costo-beneficio y por eso de cierta manera se busca el pronto pago para beneficiar e incentivar. Siempre va a ser más económico para el municipio tener políticas de cobro para que las personas paguen, para que las personas se acerquen a cancelar, que iniciar acciones de cobro legal para recuperar lo no pagado, porque eso significa el tema jurídico, la papelería, la mensajería, el debido proceso, y eso significa un costo adicional para la administración. Mientras que el otro tema es un tema de venga y pague, generemos cultura ciudadana, generemos cultura de pago, te hacemos un descuento, buscar mostrarle al contribuyente que es beneficioso pagar impuestos porque se está retribuyendo en ellos. Y por eso nuestras políticas en este marco fiscal lo que buscan es mantengamos el gasto de funcionamiento, para que el gasto de inversión cada vez se fortalezca más, y eso es lo que permite que se vea, ¿cierto? Que se vea el progreso. Pero es que yo no creo que sea desmotivar a los que hacen el pronto pago, porque primero, esa amnistía no se da siempre, eso se da es por ley, no es por ley que se da y no es cada año. Y segundo, la amnistía no es por el total de la deuda, de lo que debe pagar, sino de los intereses. Yo entiendo que es los intereses. Entonces, ¿cómo va a motivar a la persona a que no pague porque luego lo rebajan si de todas maneras tiene que pagar lo que le corresponde y lo que le rebajan son los intereses? Si se hace el pronto pago, se hace antes con un descuento, o si paga puntual, pues paga lo que corresponde sin intereses. Entonces de ninguna manera creo que vaya a motivar a las personas a que no paguen oportunamente, porque de todas maneras si no lo hacen van a pagar unos intereses. Así les rebajen el 80%, el 60%, igual pagan lo que les corresponda, más el 20 o más el 40% de los intereses, pues creo. Doctora Cristina. Buenas noches para todos. Yo quería saber si de pronto se tuvo en cuenta que aquí en el Consejo hay un acuerdo para las personas víctimas de desplazamiento
que está haciendo imposible casi el acceso pues, de las personas, porque les está diciendo que tiene que ser que el bien esté restituido, ¿cierto? Pero para el próximo año se pretende que este acuerdo sea modificado, ¿sí? Ajustado. Entonces yo quería saber si de pronto se tuvo en cuenta. Eso. Dentro del análisis que se hace, se revisa el costo fiscal de la vigencia anterior. Entonces se revisaron esos proyectos de acuerdo que en la vigencia 2015 tuvieron un costo fiscal. Entonces seguramente el que vos haces mención, en la vigencia 2015 los posibles beneficiarios no pudieron acceder a eso y por eso el sistema no nos refleja un costo para nosotros, ¿cierto? Quizás este año ya está implementando, si este está implementando, seguramente en el 2017 vamos a encontrar un costo fiscal para la vigencia 2016. Pero para la vigencia 2015 no se reflejó, digamos, como tal el costo. Pero eso no, o sea, eso no sería un impacto, ¿cierto? O sea, si se empieza a aplicar a partir del año entrante, no impactaría de pronto lo explicado aquí. Lo que pasa es que, muy repito, o sea, se revisa el impacto del año anterior. O sea, ¿cuánto fue el costo de la vigencia anterior? No lo que podría generar. Digamos que lo que podría generar sería un análisis del proyecto. Cuando tú pasas un proyecto de exoneración, pasas un proyecto de acuerdo que genere un costo fiscal para el municipio, dentro del análisis del proyecto debe haber un análisis que llama análisis de impacto fiscal, que lo exige la ley 819, y lo que es municipio. Si usted implementa este acuerdo, dígame cuál es el impacto fiscal que va a tener la implementación de ese acuerdo. Entonces, seguramente, eso ya es un análisis hacia el futuro, ¿cierto? Acá lo que estamos viendo es, bueno, es un análisis del futuro que ya se aprobó. Hoy estamos haciendo verificando si realmente el impacto fue o no hubo. Pero eso puedo decir, digamos, si se va a tener una modificación, se debería verificar si el proyecto dentro de su estudio que tuvo que haber tenido, se incluyó ese impacto fiscal, porque ese impacto fiscal es lo que vos decís, afecta la proyección de las finanzas del municipio, ¿cierto? Porque seguramente la implementación le generará al municipio un costo fiscal y ese costo fiscal le generará menores ingresos vía predial unificado. O quizás no, porque quizás dice el municipio, es que las personas víctimas de la violencia, aunque son un ingreso que el municipio espera, pues no se ha recaudado porque esas personas no han pagado. Y ese ingreso nunca ha entrado, ¿cierto? Es un tema que hay que hacer el análisis. Pero lo que vosotros decís es más el impacto fiscal del proyecto. Ya después analizamos la realidad, si en realidad tuvo un costo fiscal. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Concejal Fernando. Buenas noches. Yo digo que aquí hay una falta de institucionalidad del Estado, porque si el Estado viene tiene unas políticas de Estado digamos, de defender a la población X o Y civil o campesina y todo, para que desplazamiento y todo esto, que cada uno impuesto por esto, debiera el Estado de retribuir a los municipios beneficios para que fuera rebajado ese impuesto a quien es víctima, porque entonces el Estado está incurriendo en una falla, porque para que cobra un impuesto, digamos, de guerra, IVA y todo esto para defender supuestamente esto y dejar que esto suceda. Entonces hay una falta gravísima. La otra es que, digamos, tenemos muchos campesinos que son guardabosques, o tienen, digamos, por decir 200 hectáreas, pero no trabajan sino 100. Allí debiera, digamos, esos proyectos hidroeléctricos que más que todo en estos municipios nos afectan de manera directa o indirecta, tienen un impacto negativo y otro positivo, pero entonces debieran también contribuir a hacer una devolución a aquel campesino que tiene estas 100 hectáreas sin trabajar y no está trabajando en los 100. Entonces venga que estos proyectos debieran de contribuir directamente a este campesino. Ellos están nutriendo en agua, sea por tipo acueducto o sea por hidroeléctrica, el sistema hídrico, para que estas personas tuvieran la evolución a ese retorno a ese pago que están haciendo directamente. Ese es mi apoyo. El gobierno debería darle ¿Algo más? Bueno, entonces si no tenemos preguntas,
Creemos que la exposición, la socialización estuvo muy bien, excelente, muchísimas gracias. Y Viviana, no sé si tiene algo más para decir. No, darle los agradecimientos a Ricardo y a ustedes por toda la atención. Esperar que con esta excelente exposición, que eso era lo que buscábamos, que trayendo a Ricardo hoy, podamos mañana desarrollar un ejercicio también muy productivo con el presupuesto municipal para la vigencia 2017. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias a ustedes, muy bien. Una feliz noche. Excelente. Muchísimas gracias, muy amable por el espacio. Les fue bien, no les tiramos por ni nada. Chao, Vivi, gracias. Secretario, continuamos, por favor. Déjenos ese cablecito que está como bueno. Cablecito, me hace mucha falta. Ese cablecito vale mucho. Cablecito está como bueno. No, pero es fácil de conseguir. Cable impresora. Ah, entonces déjenlo, es igual. Simplemente lo venden. Gracias. Procedemos al punto número 3 y último, proposiciones y asuntos varios. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy Hasta bien. luego, gracias. Estamos en proposiciones y asuntos varios. Don Iván. Que no vamos. Ahí Propongo que nos vamos entonces. no hay ninguna proposición. ¿Qué es ese juicio? Propongo un break. Comemos el mecato. Solamente un baño. No voy a hacer proposición en eso. Porque es que ya en varias oportunidades, y volvemos a lo de los seguros, nos dan el paro. Y a mí me parece que de pronto debemos de considerar, aunque no todavía pues tiempito para esto, pero ya hemos pedido esas pólizas en dos oportunidades y nos la han pasado de igual manera, sin el beneficiario. Entonces, como que vamos considerando la posibilidad de que cuando llegue el momento pidamos cambio de aseguradora, una aseguradora que nos dé si la póliza como es, con nuestro beneficiario y todas esas cosas. Es como eso. Es abuso. De contrato eso hasta marzo. Hasta marzo. Hasta abril. Perdón, hasta abril. Y ya, Desde ya, 2017. usted lo tiene, a cada uno nos lo entregaron. Cada uno nos tiene. Pero si le dan una puñalada, nada. Es como hacer énfasis en eso para que vamos considerando la posibilidad de cambiar. Concejal Saúl. Sobre el tema que dice, buenas noches. El tema que dice el concejal Iván, ustedes leyeron de qué fecha se duraba el juego. Desde abril. Y eso a mí me parece como muy grave, inclusive grave y delicado, o sea, que nosotros no teníamos ni un seguro casi 3 meses. 4, prácticamente. Y a mí me parece que es muy grave, gravísimo, eso dice, no, porque yo veo una cosa muy delicada. Incluso el alcalde y la personera también estaban ahí. Yo veo una cosa muy grave, porque si a nosotros, yo gracias que a ninguno pues... No nos pasó nada. Que la mitad, yo veo eso pues como muy grave, eso nuestro mamá que hace seguro casi 4 meses. ¿Cierto? Entonces, para que le pongamos cuidado con eso, yo estaba leyendo eso, si debía poder asegurarse el 1 de enero, debiera haber estado asegurado el 1 de enero, y miren que eso no pasó. Entonces, yo veo, antes de no pagar del municipio, ¿cómo hace para pagar una cosa y una vaca ya que nos pasa a varios de nosotros, pues Dios no lo permite? Yo veo pues como para corregir eso, ya que afortunadamente, gracias a Dios, no pasó nada, pero sí como para corregir eso. Como eso. Y otro barrio es más que barrio, es hacer una invitación a que nos quiera acompañar el miércoles, el 16 al jardín, pero nosotros pues como muy importante que lo que pues que va a pasar con las comunidades y el que nos quiera acompañar va a salir. ¿Hay transporte? Estamos consiguiendo con el señor alcalde un transporte, porque va gente de Pinto Limón, así nos conseguimos un transporte de es tipo escalera pues, pero de igual manera sí, yo creo que la respuesta es positiva, que nos van a regalar un transporte para la gente que sale de Pinto Limón también,
hacia allá. Pues fuera muy bueno que si alguno de ustedes desea acompañarnos, ya puede estar con... ¿Para allá. Sí, pero la escuela no se la recoger gente de Pinto Limón, porque de Pinto Limón eso es centro normal. Entonces entra a Pinto Limón, a recoger creo que 17 personas allá y salen para el jardín. De igual manera, pues retirarle como la invitación que quiera ir. Un señor que viene de la OEA me confirmó inclusive para el espacio, pues aquí en el museo el mismo miércoles por la noche, el viernes por allá, más socializamos pues, con el resto de la comunidad, pues como el tema de qué es lo que ellos van a hacer o están haciendo. Y el que nos quiera acompañar, pues bienvenido a hablar y hacer un almuerzo pues allá para... Muchas gracias, profesora. Presidenta, una consideración que también la permite. Sí. Antes de comentar esto, yo quiero anteponer que a mí también me gustan las mascotas, que los perritos a mí me caen bien, hombre, y que son mascotas y que los animalitos no tienen la culpa de nada. Pero atendiendo la insinuación de varios ciudadanos con respecto a los perritos pues que andan por ahí callejeros y que en el parque se les da la alimentacióncita, los fluiditos, su agua. Pero con respecto a las heces, como que son poquitas las personas que se están encargando de ese tema, y entonces cada rato de uno fue la gente por ahí con los zapatos sucios y todo, a más de que los perritos, yo no sé con ciertas personas si es que le cargan bronca o qué, porque cada rato observa uno que se le van 10 o 12 animalitos a un cristiano a la tierra y el otro pues lo asustan. Entonces los que vivimos aquí en Miramar, pues bueno, toleramos el tema, pero con los turistas la cuestión es más difícil. Entonces no sé, y esto ya se ha tocado en varias oportunidades, hombre, como qué mecanismo se puede buscar, yo no sé si con el señor Fernández o dónde, o con Secretaría de Comunidad, no sé, para que, buscar un sitio donde se tengan estos animalitos con los respectivos cuidados de por lo menos la alimentación. Y adicional a eso, o antes de también enviarle un mensaje muy afectuoso a la comunidad del área rural para que no nos traigan los animalitos para acá, para el parque, que los tengan allá en sus finquitas. Es que se ha detectado que muchos de los animalitos que se mantienen aquí en el parque son traídos del área rural y dejados acá, porque no sé cuál es el motivo. Entonces, para tener en cuenta eso y a ver qué se puede hacer. Gracias, presidente. Concejala Juliana. Buenas noches para todos, buenas noches para la comunidad amalfitana. Un saludo muy especial. Yo a lo que dice el concejal Iván hago un aporte, porque esta semana recibí una nota en el local de un amalfitano que le preocupa y lo que me escribe es: mañana, si Dios quiere, me acuerdo, la traigo. Se me escapa, me acuerdo porque el concejal toca el tema, que los concejales, que sabía que el concejal Faber era uno de los más dolientes de las mascotas y que a veces se había tocado este tema acá en el recinto, pero que se quedaba todo el tiempo en veremos, y que qué íbamos a hacer porque era preocupante la situación. El parque cada día crece más de esos animalitos. Se ven, y varios concejales acá saben que los ahogan, los tiran a las quebradas, vienen y los arrojan al parque, los golpean. Personalmente vi esta semana un conductor de un carro, voy a decir de dónde porque lo vi de La Guayana, de aposta, vio el perrito que cruzó y menos mal no lo mató, pero sí lo estrujó. Entonces yo digo que estos animalitos se nos está volviendo una problemática, y nosotros como concejales, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde va el proyecto o dónde va la historia con estos animalitos sobre el coso municipal? Somos muchos los dolientes de las mascotas. Y otra cosita que pensaba yo era, a mí no me parece bien, bueno, está bien que se le supla la necesidad a los animales cuando tienen hambre en la calle, los comederos, pero entonces ¿qué estamos generando con esto? Que cada día vengan más perros callejeros a comer.
y que lo aflojen porque tienen donde comer, donde alimentarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las personas que transitan, con los niños que juegan en el parque y son agredidos por las mascotas? Porque viven en una situación desagradable estos animales. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Invitar a las personas del campo que adopten mascotas y mirar a ver qué podemos hacer con esta situación, porque en verdad es preocupante. Es preocupante. ¿Concejal Jason va a hablar de lo mismo? No, pero el concejal Fabián sí. Sí, llamar. Pero afortunadamente el Estado tiene unas obligaciones que no cumple. Y entre esas obligaciones que no cumplen la protección a los animales, y sobre eso hay leyes. Y son muy explícitas en decir que el maltrato animal se castiga, si primero mediante una ley se castigaba con multas pírricas, hoy sí las hay muy grandes. Y no solo el maltrato, sino el abandono. Perros que no le peguen no los hay, son los que están en las casas de familia, en porcelana, eso no. Dejar de darle comida a los animales no es la solución. Aquí por parte de la administración no es que veremos. Plantear que hacer un hogar para los perros, eso hay que pensarlo, porque eso tiene un costo. El municipio de Medellín pagaba más de 1.000 millones mensuales en una perrera que tenía, o tiene, no sé. Porque llevarlos a un sitio adecuado es brindarles comida, es brindarles salud, es brindarles todo lo que necesitan. Y con seguridad que eso se va creciendo. Y yo también, como Iván, lanzo mi clamor. Hombre, aquí se han hecho campañas de esterilización, que eso ha permitido que se controle un poquitico pero los campesinos y se llevan los perritos cuando están chiquitos porque son muy bonitos, ya cuando el perro se vuelve grande, aquí lo tiran. Y lo digo porque nosotros al frente de la farmacia les ponemos comida y nosotros casi que sabemos cuál fue el perro nuevo que vino esta semana y vienen en unos estados lamentables muy, muy graves. Pero el Estado tiene responsabilidades. Eso no es que el perro vamos a sacarlo, que más perros, no. Es un animal que convive con nosotros y cuando resolvimos aceptarlos, la ley nos dice que usted tiene que protegerlo, tiene que darle salud, alimentación, tiene que darle vivienda cuando lo cogemos. Entonces, es coger las personas que vienen y traen esos animalitos y que la autoridad competente cumpla con lo que tiene que hacer. El problema no es el animal, el problema son los dueños de los perros que no responden por ellos. Concejal James. Personera, bien pueda, doctora. Frente a ese tema, la Procuraduría hizo un llamado de atención, una función preventiva frente al tema de la administración municipal, donde le decía que había que tomar unas medidas frente al tema de la protección de animales. Yo tengo la respuesta, se las voy a hacer llegar el día de mañana, que dio la administración municipal, donde se van a organizar unos comités y donde hablan de la creación del pozo municipal. Entonces, se las voy a hacer llegar para que ustedes estén informados, para que den información también a la gente, porque es que hay temas pues que tengo respuesta, pero no tengo muchas veces cómo manifestarlas pues debido a un cúmulo pues, de funciones que tengo y me queda pues como muy difícil, pero sí para que la gente sepa, se las voy a hacer llegar mañana, para que ustedes le informen a la gente las medidas que se están tomando frente a estos temas. Muchas gracias. Personera, presidenta, perdón, me gustaría aprovechar que está la personera acá y don Fabio, que yo sé que se ha presionado mucho el tema sobre el maltrato animal y que conoce un poco más de leyes. ¿Hasta qué punto podemos llegar para ser vigilantes y que se cumplan las leyes cuando hayan pruebas contundentes, videos, que las personas se apersonen de estos animales?
¿hasta qué punto podemos llegar con esto? Que se haga cumplir las leyes contra el maltrato animal. En este país podemos denunciar libremente, ¿cierto? Yo puedo ir a denunciar y decir que usted abandonó un animalito, ¿cierto? El tema probatorio ¿de quién depende? Del Estado. El Estado es el encargado de ir y hacer las averiguaciones si es verdad o no. Si usted tiene un video, fotografías, eso aporta mucho. Eso aporta mucho. Si usted tiene evidencia en este momento de que hay una persona que vino y abandonó tal animalito, lo puede hacer por intermedio de queja. Póngame la queja y yo elevo la denuncia. No hay problema. O si alguno tiene alguna denuncia, sabe de estos hechos sobre maltrato, que pisaron un animalito, que lo tiraron a la quebrada, sí, que están maltratando a algún animalito, me pueden interponer la queja que yo elevo la denuncia. Muchas gracias. Ahora sí, concejal James. Bueno, yo quiero retomar un tema que tocamos aquí en agosto, y aprovecho que está la persona también para que se une, y fue con respecto a la estampilla pro adulto mayor y al fondo para el deporte. Aquí con la estampilla adulto mayor vimos que hubo una destinación, pues, digamos, no debida, la debe encontrar, y que la Secretaría de Salud quedó como a resolver ese tema para que los recursos llegaran pues como completos a la SIL. Y con respecto al Fondo para el Deporte, si todos recuerdan que hubo la discusión sobre que el hospital no era una empresa, una institución descentralizada, y que por eso pues, no tenía que recaudar los recursos para el Fondo para el Deporte, que son del 1.5% de los contratos que no estén directamente relacionados con la prestación de servicios de salud. Mi propuesta es como que oficiemos a las dos entidades pues, encargadas, y aparte de eso, porque este mes estamos debatiendo el presupuesto, hay que saber también si está proyectado y cómo está proyectado en el presupuesto 2017. Yo todavía no he estudiado la parte, pero creo que es una oportunidad y ver si se resolvió el asunto. Y si no se resolvió, entonces ¿qué va a pasar con eso? Si van a pasar un acuerdo que modifique esos acuerdos, o si lo van a cumplir o si no, porque sí me parece que es un asunto importante y que no podemos dejar como que esos temas que tocamos y que quedan como en veremos, pues se queden en simplemente las decisiones que pasaron, ¿cierto? Entonces es mi propuesta, que como corporación, nuevamente pues a través solicitar por escrito a estas dos dependencias el informe si se resolvió, cómo se resolvió, si no se resolvió, qué se va a hacer, ¿cierto? Y que realmente pues, la persona también nos acompañe en ese ejercicio. Muchas gracias. ¿Qué dice la tesorera? Sí. Sí, claro. Entonces está en consideración la propuesta de escribir a estas dos instituciones, a la Secretaría de Salud y a la ES Hospital del Carmen, a ver cómo va con la rectificación, si hicieron resarcir pues como esa situación que se presentó de dejar de hacer o de omisión. Y averiguar si eso es retroactivo, que se acuerdan que eso había quedado. Por ellos se van a hacer la averiguación. La consulta. Entonces levanten la mano los que están de acuerdo en que enviemos un comunicado a estas dos, a la Secretaría de Salud y a la ES. Todos, unanimidad, todos. No, a ver, no. No, Presidenta, porque yo estoy hablando con Mauricio sobre los temas de los dineros del Liderán, y él se citó conmigo para subir donde el alcalde. Y cuando íbamos a subir a hablar del tema, él me dijo que ya estaba resuelto eso. Pues, yo no lo veo todo. Y el tema de salud, de usted vea, que nos encargaron a Jorge y a mí, doña Marta dijo que entonces seguían entregando los dineros como venían anteriormente. Por eso no lo voto. Igual. Pero eso quiere decir, en ese caso, ¿se ha verificado si se ha hecho o no? No, verificado no. Entonces es mejor hacer. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más? Bueno, yo sí los invito
o les recuerdo mejor, a que estemos muy atentos y a que leamos muy bien ese proyecto de acuerdo de presupuesto para que si tenemos inquietudes o dudas podamos preguntarlas mañana, si Dios quiere, que viene la economista Yurian Viviana a hacer la socialización del proyecto de acuerdo de presupuesto, para que tengamos luces y tener criterio también suficiente para poder tomar decisiones en el momento en que nos corresponda. Veo entonces que hoy nos vamos tempranito, la agenda de mañana está un poquito cargada porque tenemos la socialización del proyecto de acuerdo de presupuesto. Pero recordemos que por emergencia, entonces para mañana vamos a tener también el segundo debate, la ponencia del primer debate de los dos acuerdos de las vigencias futuras y lógicamente que el segundo debate de esos dos proyectos de acuerdo. Entonces, para que estemos preparados, que vamos a tener esos tres temas, ponencia y segundo debate de los dos proyectos de acuerdo y la socialización del proyecto de acuerdo de presupuesto. Entonces, que estemos claros, todos tenemos esos proyectos de acuerdo para que podamos leer y tener todas las propuestas del caso y que hagamos un buen debate y que tengamos claridad en todos los temas. Les recuerdo también la estructura de presupuesto orgánica del presupuesto municipal, que es el acuerdo número 01 de 2011, que todos lo tenemos en el correo. También es importante leerlo para poder articularlo con todo esto para el momento que vamos a hacer el debate de presupuesto. Cumplido entonces el objetivo, desarrollada la agenda, o el orden de la sesión, entonces se levanta la sesión. Para todos, una feliz noche y nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 6 de la tarde. Feliz noche, gracias. Muchas gracias. A ustedes. Juliana, esto es tuyo. A ver. ¿Qué